Bendiciones, iglesia, buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos a través de este medio para predicar la palabra, ¿no es cierto? Que todos sabemos por lo que estamos viviendo y bueno, y hoy es necesario este medio para poder llegar con la palabra de Dios, ¿no? Así que ya les bendigo, les doy gracias a Dios por poderme conectar a través de esto y saludarles a cada familia, a cada integrante de cada familia, a los ministerios, a los líderes, a los ministros, a los pastores asistentes de nuestra iglesia. Les doy gracias a Dios por tenerles y por ser su pastor y por estar en nuestra iglesia, ¿no? Por eso que hoy, entendiendo en las vísperas de qué estamos, ¿no es cierto?, las Pascuas, quiero dar un poco de referencia con respecto a esto que son las Pascuas, ¿no? Porque para muchos hoy es un día, por ejemplo, festivo, un día donde nosotros festejamos no tan solo el momento de resurrección, sino que recordamos la historia, recordamos los momentos que se vivieron en aquella época y hoy, en una fecha clave, recordamos este momento, ¿verdad? Pero para nosotros lo importante es el sacrificio que Jesucristo hizo y también la resurrección, que eso nos trajo vida. Pero también quiero dar énfasis a un poco a esta historia, quiero contarles también un desenlace que ocurrió en vísperas de Pascua, en la época de Jesús, porque nosotros hoy recordamos la parte, ¿no es cierto?, que a nosotros nos atrae, que es la muerte y resurrección de Jesucristo, pero también hubo un desenlace que muchos de ya conocemos, pero quiero predicarles, quiero llevarlos al entendimiento de algo importante con respecto a los momentos cúlmines antes de la Pascua y antes de que Jesucristo fuera crucificado, ¿verdad? Todo lo que tuvo que pasar, la etapa que tuvo que pasar, pero quisiera marcarles momentos de ese tiempo a través de lo que quiero hablarles hoy. Por eso que nuevamente le doy gracias a Dios por también tener este medio, ¿no?, para poder llegar a la palabra, con la palabra de Dios a ustedes. Así que desde ya vamos a la palabra de Dios y les voy a invitar a que busques en el libro de Lucas, ¿sí? Lucas capítulo 22, versículo 49. Vamos a hablar un poquito del desenlace, lo que tiene que ver aquí con lo que pasó, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículo 49. Quiero que usted me entienda, voy a leer con el celular porque como yo no tengo bien la vista en este tiempo, leerlo acá con la Biblia me cuesta, entonces con el celular tengo un poquito más de visión y no quiero tartamudear ni quedarme como me ha pasado en las predicaciones anteriores, y eso ha pasado porque no veo bien. Y desde ya les pido la oración a todos los que se conectan con nosotros en este momento, ya sean los de la casa, como aquellos amigos y amigas, pastores, que nos ven también por medio de este medio, ¿no? Así que les encargo la oración por mi vista. Entonces dice la palabra de Dios así, lo voy a leer en el nombre de Jesús, libro de Lucas, capítulo 22, versículo 49, dice así: viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Qué quiero contar con esta acción? Mira, era víspera de Pascua. Ustedes saben bien que Judas había traicionado a Jesús a través de un par de monedas y la traición se iba a notar a través de un beso. Todos conocemos esa historia, pero yo quiero ir a la acción que tuvo este varón que cortó la oreja en un momento culmine. La Biblia dice que estaban en un momento juntos cuando vinieron a buscar aprender a Jesús para llevarlo, ¿no es cierto?, ante los sacerdotes. Entonces acá hay una acción clave. Todos sabemos que aquel que cortó la oreja fue Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? En el momento en que los discípulos, porque acá hablan de varios, cuando dicen que le dicen al Señor: ¿de qué manera nosotros frenamos esto?, dicen que son varios. No fue Pedro, dice que son varios. El que tomó la acción fue Pedro, pero los que tomaron la iniciativa fueron varios. Entonces fue ahí donde Pedro, todos conocemos la historia de Pedro, lo impulsivo que era, aquello que lo llevaba siempre a dar algo de más, a ser un poco más inquieto que los demás, que fue lo primero que hizo: se tiró contra este soldado y le cortó la oreja. Entonces, cuando esto sucedió, ustedes saben que hubo una acción de parte de Jesús. La primera acción de Jesús fue retarlo, reprenderle, que no tendría que haber hecho espada, porque él advirtió: todo aquel que mata a espada va a morir.
Entonces hubo una acción fuerte ahí. ¿A qué me refiero con esto? Que Pedro, en el momento que defendió a Jesús por lo que venían hacia él tuvo una acción bastante, como así decirlo, bastante fuera de lugar. ¿Por qué? Porque si bien la intención de su corazón era defender al maestro, él iba con otras intenciones más allá. Si ustedes vean bien la historia, ustedes saben que los 4 evangelios lo relatan, pero ustedes si lo siguen bien, una cosa es que se haya puesto en el medio del soldado y Jesús a separarlo, y otra cosa es que se haya balanzado contra el soldado y haberle cortado la oreja. O sea que tuvo una doble intención. O sea que la intención de Pedro en el momento fue ir y echarse contra él y hacerle daño. Entonces, ¿qué sucedió? En este momento en que Pedro se eleva contra el soldado, le corta la oreja, hay algo que sucede en esto. ¿Qué es lo que pasó? En el momento culmine que pasa la acción de Pedro, Jesús le dice, no, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que te enseñé en todo este tiempo? No te enseñé a tener dominio propio, no te enseñé a que fueras calmo, no te enseñé a que pudieras ser prudente ante una situación. Si nos ponemos a pensar de hoy, nosotros haríamos esto, nosotros tendríamos esta acción de frenar la situación, de buscar la paz, de conciliar una charla para frenar la situación, pero sin embargo Pedro fue más allá. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después de todo esto? Que en el momento en que Pedro tomó la acción, en ese momento quedó stand-by. Porque dice la Biblia que cuando todos los que estaban ahí vieron que esto sucedió y que prendieron igual a Jesús, dice que todos los que estaban con él, o sea, los discípulos, huyeron, cada uno por su lado. Eso significa de que en el momento que vieron la acción, ninguno pudo hacer más nada que mirar lo que estaba aconteciendo. Pero fue Pedro el único que tomó una actitud, pero a su vez también la tomó apresurada, la tomó lejos de lo que Dios le había enseñado, de lo que Jesucristo le había enseñado caminando con él. Entonces eso lo llevó a que Pedro quedara de una forma stand-by. Porque si ustedes, quiero que usted me siga, ¿en qué sentido le digo? La palabra sigue hablando con respecto a esto. Porque una vez que fue apresado Jesús, siguen pasando ciertas actitudes, pero quiero decirte esto, que la acción que Pedro tomó quedó un poco mal. Porque Pedro en el momento dado que hizo la acción y escuchó la voz de Jesús, si usted se pone en el lugar de Pedro ahora, hubo un momento difícil. Hubo un momento en que quizás se preguntó Pedro, no entiendo nada. Al final lo defiendo y me reta. Al final lo defiendo y me dice algo. O sea que el corazón de Pedro también quedó un poco como estremecido, como acongojado, porque al querer hacer algo bueno, terminó haciendo algo malo y terminó haciendo un daño. Entonces es ahí donde creo que Pedro empezó a tener un momento difícil, porque mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 54. Mira lo que dice el versículo 54 de Lucas 22. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Así dice la palabra de Dios, escuche. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Que acá pasó algo. La Biblia dice que después de la acción que volvemos a hablar al principio, ocurrió algo. No tan solo Pedro quedó mal, sino que la Biblia dice que lo seguía de lejos. Seguía de lejos Jesús viendo todo lo que le estaba pasando, ¿sí? Lo seguía de lejos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en que Pedro se sintió mal, porque en el momento en que Pedro necesitaba la voz de Jesús de decirle, está bien, hijo, quédate tranquilo, hiciste bien, quédate tranquilo, no pasa nada, va a estar todo bien. Él sintió una aprehensión de parte de Jesús. O sea que Pedro en algún momento se sintió solo, se sintió como que el maestro no lo defendió, como que al fin y al cabo la acción que tomó no era la real. Entonces, ¿qué pasó? O sea, Pedro entró. Por eso dice la Biblia que esto lo llevó a mirarlo de lejos a Jesús. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros, cuando entendemos de que hacemos una acción o nos pasa algo en la vida diaria o nos pasa algo en el lado espiritual, en el lado matrimonial o en el lado de casa, en muchas cosas que podamos ver, nos pasa algo fuerte y nosotros creemos que hacemos bien las cosas, y en el momento que creemos que hacemos bien las cosas, nos vamos a la palabra y entendemos que no, que Jesús nos reprende, nos dice, no tendría que haber sido así, no tendrías que haber hablado así, no tendrías que haber reaccionado así, no tendrías que haber tomado esa acción de prepotear a tu hermano, de prepotear a una persona a causa de una situación. Y es ahí donde uno muchas veces se mira a sí mismo, ¿verdad? Y dice, ¿cómo? No entiendo nada. Entonces,
¿Cómo es? Si yo creo que Dios me puede defender, que Jesucristo es el que está conmigo, el que dice que está todos los días conmigo, en este momento me encuentro como que solo, porque al fin y al cabo no entiendo si hice bien o hice mal. Bueno, Pedro se encontró en el mismo lugar, porque dice que lo miraba de lejos luego que pasó esa acción. Y lo peor de todo, iglesia, es que cuando nosotros estamos en este momento difícil, es cuando ahí nosotros tomamos distancia con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando empieza a trabajar nuestra mente, aquel momento en que yo sentí que estaba haciendo bien las cosas y al fin y al cabo me doy cuenta que Jesús dice que no, es ahí donde yo empiezo a tomar distancia. Empiezo a sentirme dolido, a sentirme mal a causa de lo que he vivido, a causa de la situación. No encontramos la forma, ¿sí?, de poder rever la situación, y más aún cuando no tenemos la capacidad de solucionar el problema en el momento. Porque muchos de los errores que cometemos los cristianos es que cuando nos pasa algo, ya sea por una situación fuerte o una situación dolorosa, no tomamos la acción instantánea de poder solucionar las cosas en el momento. Siempre tomamos una acción de más. O nos vamos enojados, o nos vamos dolidos y pasamos tiempo lejos de las cosas de Dios, o bien nos congregamos, pero siempre lejos de todo el mundo, siempre lejos de todo el mundo, que nadie me toque, que nadie me hable. Y es ahí donde se asemeja a la actitud de Pedro. Porque Pedro pensó que hizo algo bien, pero al fin y al cabo el Señor le dijo y le reprendió, porque una de las cosas que dice acá le dice, basta ya. O sea que hubo una reprensión de parte de Jesús. Entonces, Jesús también quiso enseñarle algo preciado en ese momento. Algo que quiso hacerle entender más allá de la acción de Jesús, de reprenderle, decirle, hijo, cometiste un error, ahora esto te va a pesar. Ahora, el no haber solucionado el problema en el momento, el no haber entendido lo que yo quiero hacer con vos, va a traer una consecuencia, porque lo que haces es alejarte de mí. Y muchas veces dicen muchos, no, yo busco a Dios en casa, no, yo lo busco a Dios a mi manera, yo lo busco a Dios en este momento así, porque yo no estoy bien. Y es cuando nosotros, como dice la palabra, tomamos distancia con Jesús. Porque muchas veces he visto las acciones de muchos hijos de Dios que a veces van a la iglesia, pero toman distancia de todo el mundo. Y uno cree que toma distancia de las personas, pero la Biblia dice que yo tomo distancia de Jesús. Porque yo sé lo que pasó, y yo sé que hubo una acción de todo esto de la cual yo me equivoqué. Yo hice mal, conociendo que tenía que tener dominio propio, conociendo que yo tenía que haber menguado la situación, que haber apaciguado el momento, que haber pedido perdón o ser perdonado, yo tomé otra actitud. Entonces eso me llevó a tomar distancia. Aunque yo muchas veces creo que tomar distancia dentro de la iglesia o con las personas es lo correcto, la Biblia dice que no. Vos tomás y yo tomo distancia de Jesús. Es porque yo creo que los demás no me tienen que dañar, nadie me tiene que lastimar. Y sin embargo yo le digo, Jesús, no vengas hacia mí. Hoy no quiero que me hables, hoy no quiero tu palabra, hoy no quiero recibir. O como muchos decimos, voy a la iglesia y no siento nada. Voy a la iglesia y ya no percibo nada. ¿Quién se distanció? ¿La iglesia a vos o vos a Jesús? Es lo que le pasó a Pedro. Por eso muchas veces pasa que cuando nosotros tomamos este tipo de situación, estamos en este problema, sí, todo lleva una consecuencia, porque usted sabe que la Biblia de acá más aclara algo y nos enseña algo más. Porque la Biblia cuenta que en el momento en que Pedro llegó al lugar donde estaban cuestionando a Jesús, donde lo estaban escupiendo, donde le estaban pegando cachetazos, donde le estaban haciendo iniquidades, Pedro llegó ahí y dice la Biblia que había una fogata, es clara la palabra. Entonces, donde Pedro llega hay una fogata, eso indica que había frío, era tiempo de frío, entonces Pedro se acercó, ¿sí?, a calentarse un poco. El problema es quiénes estaban en esa fogata. ¿Por qué te lo digo así? Porque cuando Pedro llegó, inmediatamente, luego de un momento, la gente que estaba ahí empezó a identificar a Pedro, que él era uno de los que estaba al lado de Jesús, de quien se le estaba tratando mal ahí adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros, iglesia, cuando entramos en esta condición de que tomamos distancia, luego de no entender un proceso de que nos estamos equivocando, tomamos distancia con él, es ahí donde nosotros vamos a lugares o concurrimos a lugares o nos juntamos con personas que no nos llevan a bien. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando estamos en esta condición, ¿qué es lo primero que buscamos? Buscamos a personas, ¿sí?, que se asocien con nosotros, entendiéndonos el porqué de nuestro dolor, entendiéndonos el porqué de nuestra situación, nosotros tratando de explicar que los culpables son otros, que los culpables es aquel, que la acción no fue tan solo mía, que yo quise defenderme, que el otro. Y queremos que esa gente que se agrupa en esa fogata cree que nos va a entender. Y nosotros muchas veces pasamos como personas tontas, en algún decirlo así, creyendo que ellos nos van a dar una buena
una buena respuesta, que ellos nos van a entender y que son ellos los que van a ser aquellos que me van a defender a futuro a causa de la situación. Sin embargo, Pedro se dio cuenta que era un lugar malo. Esa fogata donde él se fue a calentar, donde se mezcló con personas que no tenían nada que ver con Jesucristo, fueron aquellos que los traicionaron, fueron aquellos que empezaron a hablar de él, empezaron a cuestionarlo, empezaron a identificarlo, porque quiero decirte una cosa, más allá de que vos y yo muchas veces queramos nosotros de alguna manera hacer que otros entiendan nuestra postura, esas personas que no son espirituales, porque si ellos te escuchan y critican junto con vos, no son espirituales, no tienen nada que ver con Cristo, porque una persona que te quiere escuchar y sabe que vos cometiste un error, esa persona maduramente te va a llevar a lo correcto con la palabra. Esa persona te va a decir, te estás equivocando, estás cometiendo un error, no vayas más allá, no critiques a tu pastor, no critiques a la iglesia, ponete a pensar cómo fue la acción, fíjate cómo fue el desenlace para tomar una decisión, para arrebatarte de esta manera. Una persona espiritual es esa que te bien aconseja, no aquella que te impulsa a retirarte de la iglesia, a retirarte del ministerio, a salirte sin dar respuesta alguna. Bueno, acá Pedro se encontró en este tipo de fogata. Por eso yo le puse como título esta palabra, ¿en qué tipo de fogata nos encontramos? En vísperas de Pascua. Entonces, acordate que esta acción pasó en víspera de Pascua. Todo lo que estaba ocurriendo en esta época estaba pasando en 2 días antes de Pascua. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que muchas veces nosotros no entendemos el proceso de Dios. Y aún en Pascua nosotros hoy, en el momento en el que estamos, tenemos que aprender a entender que tenemos que identificar cuáles son aquellas cosas que nos ofenden, cuáles son aquellas cosas que yo creo que estoy haciendo bien, pero con mis actitudes, con mis acciones, con mis palabras, con mis pensamientos, yo estoy tomando una actitud de herir a alguien, de lastimarlo, porque dice la Biblia que le cortó la oreja. Muchas veces nosotros, queriendo hablar de algo que me está pasando, queriendo informarle a alguien de algo que no está pasando bien en mí, terminamos hiriendo, terminamos lastimando, terminamos cortando más que una oreja, porque de ahí en más queda una enemistad, queda un problema entre hermandad, entre la iglesia y vos o yo. Hay muchas cuestiones que nosotros en este tiempo, a pesar de que nosotros tenemos que recordar la muerte y la resurrección de Cristo, tenemos que entender que para que nosotros vayamos a comprender este acto, este hermoso recuerdo, debemos analizar qué es lo que está pasando con nosotros. ¿Cuál es el punto por el cual muchos de nosotros nos enojamos rápido? Muchas veces nos airamos rápido, muchas veces creemos estar haciendo bien las cosas y resulta que el Señor en su palabra nos reprende y le dice, te estás equivocando, basta ya, no sigas por ese camino, tu pensamiento no es el original, en el que yo te enseñé, donde yo te puse, porque Jesús, usted si lee la historia en el Nuevo Testamento, a Pedro se le habló muchas veces, con Pedro tuvo tratos bastante profundos, y aún así, dice la palabra, que aún así en un periodo difícil, en un periodo más terrible, aunque sabía, porque Jesús anteriormente había advertido de su muerte, aún así Pedro no pudo entender que era un momento donde él tenía que traerle calma al maestro, tenía que defenderlo, pero a través de acciones de paz. No, ahí saltó a la luz lo que Pedro todavía necesitaba cambiar, que eran esas acciones, esas actitudes, esas cosas que nos saltan, aquellas cosas que no podemos gobernar, que después, al fin y al cabo, nosotros después vamos a la palabra y entendemos que Jesús nos reprende a través de eso. Y otra de las cosas que quiero enseñarte también hoy, iglesia, es que entiendas esto, que si vos estás en esas fogatas extrañas, en esas fogatas peligrosas, donde con las personas que te rodeas, vos estás hablando de tu situación, estás queriendo hacer que los demás te entiendan y que te vean a vos como la persona que no ha tenido culpa, que no ha sido responsable de esta situación, déjame decirte que aún así estás equivocado o equivocada. ¿Por qué? Porque esas personas que estaban ahí terminaron cuestionando, juzgando y atacando a Pedro. Entonces es una de las cosas que yo y vos tenemos que entender. Es preferible encontrarme con Cristo en mi intimidad, es preferible contarle y hablar con Él y esperar que Él me responda, porque no hay persona que te pueda responder de forma correcta. Si esa persona es espiritual o esas personas son espirituales, te hablan conforme a la palabra de Dios y te traen paz para que no tomemos decisiones equivocadas. Por eso mismo Pedro en la palabra siguió hablando y mira, dice la palabra en el 55, dice, y habiendo ellos encendido, en el versículo 57 dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy.
como una hora después, mirá el tiempo que pasaba, el lapso de tiempo, como, dice así, perdón, otro dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Esa es la acción que yo te hablaba recién. Todo lo que produjo estar en una fogata extraña, en una fogata peligrosa, en un lugar con personas de las cuales podemos pensar que son las espirituales o podemos pensar que son las correctas y verdaderamente terminan traicionándonos. Porque quizás no te lo van a decir a vos, pero van a comentarle a otros tu situación y esta situación va a comenzar a generar un problema más amplio por no haber solucionado el problema antes y en el momento justo. Lo peor de todo es que Satanás es astuto cuando trabaja en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque no te olvides que cuando eso pasó con Pedro, Satanás también trabajó en el corazón de Pedro, porque dice que lo veía de lejos. Dice que él, en el momento que sintió y percibió lo que había pasado, no pudo tener respuesta en sí mismo, no pudo accionar diferente. Ya había pasado, las cosas estaban dadas. Pero una de las cosas que a mí, por ejemplo, me conmueve de esta historia es qué es lo que pasa después que el gallo canta. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Dice, en el versículo 61, dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Mirá, ¿qué estaba en la mirada de Jesús? ¿Cómo lo miró a Pedro para que él pudiera recordar? ¿De qué forma fue la actitud de Jesús para que Pedro pudiera entender que lo que había pasado anteriormente no era que tenía que seguirlo de lejos, no era que tenía que alejarse de él, sino que era que tenía que comprender que se había equivocado y solo hecho de haberse arrepentido en el momento, las cosas podían haber tomado otro color, podía haber pasado otra cosa. Entonces los ojos de Jesús miraron a Pedro y lo miraron con amor, lo miraron con amor. Entonces cuando Jesús lo miró, automáticamente Pedro se dio cuenta lo que le había dicho, que cuando lo negara 3 veces el gallo iba a contar. Y fue ahí donde Pedro comenzó a sentir tristeza y dolor en su corazón. Y muchas veces, amada iglesia, en este proceso de cuarentena, de lo cual muchos nos estamos encontrando unos a unos, porque el estar en cuarentena encerrado también indica que nos estamos conociendo nuestros propios caracteres. Nos miramos al espejo y nos damos cuenta de que hay cosas que no nos conocíamos de nosotros mismos y que están fluyendo ahora. Y que muchas veces nosotros herimos a las personas que tenemos enfrente, a los costados, aún conviviendo mucho tiempo juntos. Y a veces pensamos que poniendo orden, gritando o tomando una actitud que no es la correcta delante de Dios, creemos que es la buena, pero cuando Jesús nos confronta a través de la palabra, nos damos cuenta de que no fue así. Y es ahí donde tenemos que entender que no se tiene que doler nuestro corazón. Lo que nosotros tenemos que entender que es ahí donde nosotros tenemos que sentir tranquilidad y paz, porque cuando Dios en su palabra nos reprende es porque nos ama como hijos. Pero lo importante es que tú entiendas dónde estás, en qué fogata es en la que vos vas a estar en estos tiempos. Vas a siempre juntarte con esas personas que vos querés que te aplaudan, que te digan que verdaderamente vos tenés la razón de todo lo que pasó, que sos vos la que estás dolida, que sos vos la que estás sufriendo, que sos vos la que te pasó, los otros no pueden entender porque nunca les pasó. Dice la Biblia que eso no es la forma en que tenemos que tomar las cosas en estos últimos tiempos. Jesús nos enseña que a través del acto que pasó después de la muerte y resurrección, Él tuvo un acto más que amoroso con nosotros. Porque ¿sabes qué? Ahí es donde yo quiero llevarte a otra fogata. Ahora cuando nosotros entendemos que cuando nosotros nos alejamos de las personas, nos alejamos de los ministerios, queremos estar en la iglesia pero lejos de todo el mundo, tomamos acciones equivocadas dentro de la iglesia pensando que somos nosotros los que tenemos la razón y pensamos que seguimos a Cristo pero que no nos relacionamos con la gente, es una mentira del diablo. La Biblia dice que así como te apartás de la gente, te apartás o te alejás de Jesús. Lo mirás de lejos, no querés tener relación con Él, no querés hablar con nadie, y eso te lleva a vos a ser siempre la persona que te autodefendés a vos misma porque otras personas ven cosas distintas de vos. Cuando te aislás, te escondés de los demás, querés que la gente te entienda pero que no te hable, y la Biblia dice que te alejás de Él.
te alejas de Jesús. Por eso quiero hacerte entender en estas vísperas de Pascua que Jesucristo a través de su resurrección ha venido a darnos vida. Vida para estar a tiempo para cambiar. Vida para estar a tiempo para reflexionar. Vida para estar a tiempo, iglesia, para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo de cuarentena. Pero ahora quiero enseñarte a otra fogata mejor, a una fogata en la que Cristo también nos enseña y en la cual nos quiere tener. Una fogata que verdaderamente avive nuestro espíritu, ilumine nuestro espíritu y nos llene, iglesia, de vida. Mirá lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan. Quiero que vayas al libro de Juan, ¿sí? Capítulo 21, el último capítulo. Libro de Juan, capítulo 21, versículo 1. Hay un momento clave después de que Jesucristo resucita, donde dice la historia allí que Él se presentó varias veces a los discípulos y no lo reconocieron, no entendieron que era Él el que había resucitado. Pasaron varias cosas en ese proceso. Pero también acá Jesucristo enseña algo muy clave y muy perfecto en su palabra. Mirá lo que dice el versículo 1 del capítulo 21 de Juan. Dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Escuche bien cómo lo explica. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Dice el versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, mirá cómo se les presenta a Jesús luego de haber pasado todo lo que pasó. Les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no le podían sacar porque la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Escuchen estos dos versículos, 9 y 10, lo vuelvo a repetir. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún 100 tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Esta es el tipo de llama a la que Dios te atrae, a este tipo de fogata a la que Dios quiere llevarnos a diario. Mirá, así todo lo que había pasado con Pedro, así todo el desenlace de la negación, porque nuestras actitudes, acordate bien, que nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos, con quienes nosotros nos juntamos, todo eso y lo que hablamos, todo eso nos aparta del Señor, todo eso nos lleva a negar a Jesucristo. Nunca lo olvides, que cuando no está nada escrito en la palabra, por lo cuanto estás haciendo, entonces significa que estás lejos de la voluntad de Dios. Por eso quiero enseñarte esto. A pesar de todo, Jesucristo se les apareció en la playa, en la orilla. Cuando ellos salieron a pescar, no encontraron nada, no pudieron sacar nada. Alguien les habló de la misma forma que hace un tiempo atrás: tiren la red, echen la red. Cuando escucharon esa voz y esa acción es cuando uno de ellos dijo: el que está a la orilla es el Señor. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que cuando Pedro pudo escuchar y pudo entender que el maestro lo estaba llamando de nuevo, él no dudó. Él, así como estaba, si bien se puso un poco de ropa, se tiró a encontrarse con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, a pesar de la cantidad de veces que lo negamos con nuestras malas actitudes, la cantidad de veces que lo negamos con nuestras acciones, con nuestras palabras, haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, aún apartándonos de sus caminos, oyéndonos de las iglesias,
es cuando Dios nos da nuevas oportunidades. Él está a la orilla, Él nos está llamando, nos está diciendo, vuelvan. Es necesario que vuelvan, porque más en estos tiempos que están pasando, es necesario de que vuelvan. Yo tengo algo preparado, les dice el Señor. En esta fogata que ya los estoy preparando, van a tener paz, van a tener calma. Yo les estoy preparando la cena, yo les estoy preparando el momento, yo estoy preparando todo, solamente vengan, le dijo el Señor. Y yo quiero estar en esa fogata, en la fogata donde está Él, en la fogata donde Él me aconseja, donde Él me perdona, en la fogata donde yo puedo saber y reconocer que es Él quien me está hablando, que trae en mí perdón, que trae mi oportunidad. Recordad, la resurrección trae vida, trae perdón y trae oportunidad. Por eso en estas vísperas de Pascua, hermano y hermana, quiero llegar con este mensaje, llegar a esos hogares o a esas personas que hoy están pasando por momentos de los cuales piensan que tienen la razón por las cosas por las que están pasando. Se han escudado hablando con personas de otras cosas para automáticamente hacerse ver en sí mismo que son ellos los que tienen razón y no los demás. A esas personas les estoy hablando esta tarde, que vuelvas a Cristo, que entiendas que cuanto más te alejas de la gente, cuanto más te alejas del propósito de la iglesia, te estás tomando distancia con Jesús. Y Jesús te invita a que entiendas, porque esa mirada clave en el momento que cantó el gallo fue una mirada de amor. A pesar de lo que estás haciendo, Pedro, le dijo el Señor, a pesar de lo que ha pasado conmigo, a pesar de que has sido testarudo, de que no has querido entender, de que has querido llevar tu vida como la quisiste, yo te amo igual y quiero hacerte entender que vuelvo pronto. Quiero hacerte entender que vuelvo pronto y ya queda poco. Que vuelvas a mi corazón, que vuelvas a mí, que me busques de todo corazón, que me alabes. Entra a esta fogata, esta es la que te conviene, donde Él está, donde Él te está sirviendo el pan y los peces, que es la palabra de Dios. Hermano querido, espero que esta palabra te haya servido y que haya llegado a tu casa. Y ¿sabes qué? Analizarla, escribirla, de vuelta léela, porque es algo que nos enseña mucho para estos tiempos. Jesús no está lejos, hoy está más cerca que nunca. Dios te bendiga.